Listo, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Road Gold después de una semana de descanso, porque estaba esperando al invitado de esta noche, porque tenía que hablar con el campeón, que es una tradición en Road Gold, hacer un episodio especial con alguien que le fuera al equipo campeón. Hace 2 años empezamos con nuestro amigo Reinel, que le iba a Kansas City, le va a Kansas City, de hecho, tiene muchos broncos ahorita Kansas City, con el tope salarial. El año pasado, pues quedó campeón Filadelfia, y este año, pues ganaron los Seahawks. Los Seattle Seahawks por fin se quitaron los fantasmas y lograron su segundo campeonato en la historia de la franquicia. Y qué más que en mi mente tenía ganas de platicar con el invitado esta noche, que lo tuvimos en semana 2, cuando nos ganaron en semana 2 contra los Steelers, para que les platique todo el recap de la temporada de los Seahawks. Nuestro amigo Adrián Caloca. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Amigo, qué bienvenida, caray. Muchas gracias, mi queridísimo George. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por la invitación. Siempre un placer estar aquí platicando contigo. Y bueno, si es de mi equipo que acaba de levantar el Lombardi, pues qué mejor, ¿no? Muchas gracias, mi querido George. Bueno, para empezar, tambor batiente, una pregunta que me arropa. ¿Qué se siente ser campeón? Porque nadie esperaba que Seattle fuera campeón, pero dime tú, que lo viviste, ¿qué se siente ser el campeón, el que levantó el Lombardi? La verdad es que tú bien lo has dicho, ni uno esperaba tal vez que se lograra el campeonato. Creía mucho en el proyecto de Mike McDonald, creo que desde que llegó tenía mucho potencial, mucho talento, pero como sea, era alguien que como tal nunca había sido entrenador en jefe, ¿no? Entonces creía yo mucho en sus ideales, pero sí creía que era un proyecto que iba a tardar más en cuajar, más aún cuando se hicieron cambios tan profundos y apenas en la pretemporada se fueron jugadores como DK Metcalf, bueno, a mí nunca me gustó Geno Smith, pero se fue el coreback, entonces tú dices, bueno, es natural que esto de cero, pues tarda un poquito en arrancar, ¿no? Llega Sam Darnold, que hizo un gran año en Minnesota, pero yo dije, no vaya a ser como el año que también tuvo Geno Smith aquí cuando recién se fue Russell Wilson, que fue aceptable, dio buenos números, pero no es un jugador que históricamente se conozca por niveles tan altos, ¿no? Y de repente da la sorpresa, y de repente se le gana a los rivales divisionales, y de repente campeón divisional, y de repente aplastan a San Francisco en playoffs, y de repente le vuelven a ganar a los Rams en la final de conferencia, y todo va pasando, y uno te la vas creyendo de poquito, ¿no? Como, caray, esto sí va en serio, ¿no? Y digo, sin quitarle ningún mérito a mis amigos patriotas, pero en lo particular, cuando se le ganó a Rams la final de conferencia, sabíamos que ya éramos campeones, porque, digo, con todo respeto a los Patriots, pero todos, por lo menos dentro de la comunidad, sabíamos que el rival a vencer eran los Rams, lo veíamos como el equipo más duro, y bueno, ¿qué te puedo decir? Se siente una emoción bien grande de ser campeones. Te voy a ser sincero, hace muchos años yo no lloraba por algo relacionado al deporte, ¿no? Me considero muy fanático del deporte en general y todo, pero no sé, tal vez ese sentimiento había pasado un poquito de lado. Me gusta mucho también el fútbol, el básquet y demás. A lo que más soy apasionado, perdón, es a mis Seahawks. Y ahora que se dieron estas victorias desde la final de conferencia contra los Rams, o sea, sin pensarlo, simplemente así salió, lloré, y sí pensé, dije, tiene más de 10 años que no lloro por algo de deporte, y eso se siente, amigo, fue una sensación que ni yo esperaba. Por ejemplo, si definiría la temporada de los Seahawks en una palabra, ¿cuál sería? Sorpresa, amigo, sorpresa no porque no lo esperaba, pero fue mucho mejor de lo que se pensaba, ¿no? Yo también recuerdo a inicios de temporada, y lo tengo muy marcado, mis amigos de Somos Jaguars también me invitaron a hacer un podcast, y me acuerdo perfecto que con ellos hablé y les dije, ustedes van a ganar el partido de hoy, ustedes van a ganar, Jacksonville lo veo fuerte, Seattle la iba medio, Seattle venía de perder, semana 1 perdimos en casa con San Francisco, y después perdimos de una manera, siento yo, todavía en la última serie ofensiva, pues mal, ¿no? No se manejaron bien los tiempos, una intercepción contra Tampa en Seattle, y solamente llevábamos 2 derrotas, pero yo sentía que eso era lo necesario como para decir, bueno, el año va a ser bueno, pero hasta ahí, ¿no? Tal vez llegamos a playoffs y bueno, de ahí vamos a ir viendo qué onda. Y yo lo dije claramente en ese podcast,
Seattle tal vez no está para más, ahí nos vamos a quedar, va a ganar este fin los Jaguars, y traen una gran defensa el equipo de Jacksonville y vamos viendo. Y justamente a partir de ese fin de semana, Seattle mostró un partido perfecto en Jacksonville, le ganó a los Jaguars, que en ese momento eran la mejor defensa de la liga, y ahí fue donde todo empezó a cambiar, cuando dije, ah, caray. Entonces, sí lo veo como una obra maestra de Mike McDonald, porque así lo puedo describir. Incluso él era quien mandaba las jugadas por encima de su coordinador defensivo. Recordar que él era el coordinador defensivo en los Ravens, y, y la manera en cómo fue desmenuzando cada parte del roster, a las cerradas, a las abiertas, líneas ofensivas, quarterback, linebackers, safeties, o sea, a cada uno le fue dando su debido momento en el campo y su estrategia en particular, tanto por zona como individual. He visto muchos videos de cómo plantea las jugadas McDonald, y de verdad es un ajedrecista, o sea, qué bárbaro, o sea, yo por eso me quedo con esa palabra de perfección, porque desarrolló el proyecto muy rápido, amigo, y los jugadores le creyeron, ¿no? Sí, eso es lo más importante, porque están bien locos los jugadores, están locos. Y un equipo Definitivo. un equipo que coge tan rápido es muy difícil. El coach tiene que tener un don de liderazgo, además de saber de estrategia, tiene que tener un don de liderazgo. Pero ahí te va, tú lo pusiste a la mesa. Para ti, ¿qué elementos tiene que tener un coach? Hoy en día en la NFL, que abundan muchos coaches jóvenes, que por ejemplo Ben Johnson con Chicago, el de los Jaguars, el tuyo, mucho coach joven que supone que por edad no tienen como esos blasones, pues esas jerarquías para imponerse a un grupo de jugadores de 60 amigos que están locos. ¿Cuál crees que debe ser el elemento que tiene que tener el coach ahora en la NFL para ser un buen coach? No para trascender, para sobrevivir en la liga. Tú lo has dicho perfecto, mi querido George. Yo creo que justo para empezar es eso, ¿no? Llega un tipo joven, y en el caso de McDonald traía mucha experiencia, ¿no? Mucha trayectoria, estuvo en colegial con Michigan, estuvo también con los Ravens, le decía, pero nunca había estado como entrenador en jefe y en la NFL. Y aparte, vienes de un proceso de Pete Carroll, ¿no? Del entrenador en jefe pues de mayor edad, ¿no? En toda la liga, y de repente traes al más joven. Entonces es como un cambio de wow. O sea, sí, se renuevan las ideas, hay mucha motivación por empezar algo nuevo, pero justo como lo dices, ¿qué tanto le voy a creer a este chavo que es nuevo, que está muy joven, que prácticamente puede tener la misma edad que los jugadores más veteranos? Y yo creo que por ahí, cuando se gana, es por ahí esa confianza al roster. Yo creo que de ahí en adelante ya tienes ganado gran parte, ¿no? Porque definitivamente, por lo menos desde mi punto de vista, un entrenador en jefe tiene que ser, como yo lo digo, ajedrecista, considero, debe de saber, ¿no? Debe de realmente ocuparse con la teoría y llevarlo a la práctica para sorprender al rival, pero también debe de ser motivacional, ¿no? Creo yo que siempre también el líder de un equipo, de lo que sea, debe de ser un tipo motivacional, ¿no? Alguien que te levante, alguien que te haga creer en ti, alguien que te una como equipo y que realmente entienda que todos están unidos, porque justo llegar a una instancia como es una final de conferencia, como es un Super Bowl, pues tienes que creer en ti mismo, ¿no? Tienes que desarrollar esa parte y creer en tus compañeros. Ok. Ahorita va a regresar nuestro amigo. Ya regresó Aquí nuestro estamos, amigo. amigo. Ya aquí estamos, todo bien, todo Perdóname, bien. perdóname. No, no te preocupes. Gracias, amigo. Te comentaba que, por ejemplo, lo de Ernest Jones y Sam Darnold, ¿no? Esa unión de equipo, ¿no? Que ni siquiera uno lo tiene que decir, se ve, uno es ofensivo, el otro es defensivo, pero desde esta rivalidad que se hace con los Rams, que Puka Nacua habló mal de Darnold, que decía que no era un quarterback que estuviera a la altura, y Ernest Jones salió a defenderlo, o sea, no es tal vez un tipo tan apegado Jackson Smith en Jigba o Kenneth Walker, que es el receptor, el corredor, sino un defensivo, ¿no? Y aquí andamos. Sí, síguele, continúa. Eh,
Y a pesar de que él es defensivo, salió a defenderlo, salió a hablar por él, incluso ahora en el desfile, ¿no? Que se hizo en Seattle con toda la afición tras ganar el Lombardi, salió hasta con una playera, ¿no? De Sam Darnold y diciendo, quien se meta con mi ciudad, quien se meta con mi quarterback, y ahí unas groserías. Pero el chiste es que se forma, ¿no? Que se forma esa unión y se ve. Y por ejemplo, bueno, lo que decía, ¿no? De un tipo motivacional, motivador que está ahí. Y yo lo escuché alguna vez en alguna entrevista que le hice en su momento a quien era el psicólogo del Cruz Azul, que él me decía, y me compré esa idea y así debe de ser. En el deporte en general, en los deportes en conjunto, los entrenamientos son 80% lo físico, 20% lo mental. Pero ya cuando estás en un partido, el 20% es lo físico y el 80% es lo mental, ¿no? Es el creer que tú puedes, el creer que si estás debajo en el marcador le puedes dar la vuelta, la consistencia, la disciplina. Entonces creo yo que por ahí va el asunto. Va en lo mental, trabajar mucho lo mental y entender el juego, porque de verdad, o sea, la forma en cómo jugó contra los Rams, sobre todo, muchas jugadas de engaño, muchas jugadas trampa, cambió completamente el playbook porque los Rams lo tenían estudiado y Jackson Smith-Njigba jugó de una manera distinta, Kenneth Walker también jugó de manera distinta, la defensa apretó más a Matthew Stafford, entonces entender el juego y a la par entender al jugador, pero también a la persona, ¿no? Sí, es que en estos juegos de mucha presión el factor mental es fundamental. Tienes que tener tu mente bien afilada como una navaja, porque vas a vivir cosas de presión que no vives normalmente. Y cada vez la NFL es como la puerta se va cerrando, ¿no? Y el juego no sabes cómo se va a desarrollar el juego, si es un juego rocoso, si es un tiroteo así de ofensivas, que a la fregada, de defensivas. O sea, cada juego es diferente y el factor mental, como tú lo comentas, es fundamental. O sea, el que domine ese factor casi casi tiene el triunfo en ese tipo de partidos. ¿O tú qué Sí, opinas? sí, definitivamente, mi querido George, es la parte mental, ¿no? ¿Cómo hemos, mira, quiero poner un ejemplo. Semana por ahí de la 10, íbamos a mitad de la temporada, de esta que acaba de pasar. Sí. ¿Quiénes eran los sembrados uno de cada conferencia? De la americana eran los Colts y de la nacional eran los Bucaneros. Sí. Al final, ni siquiera calificaron a playoffs, se cayeron completamente. Sí es cierto que los Colts se lesionó Daniel Jones y pues bueno, si se te lesiona tu quarterback titular, pues pierdes muchísimo, ¿no? Pero bueno, tenías por ahí un equipo todavía medio competitivo que considero yo tal vez todavía te alcanzaba para pasar como comodín, tal vez, no lo sé. Ahí trajeron al retirado Philip Rivers, ¿no? Para jugar un par de partidos, no ganó ninguno, estuvo en la pelea, justo con Seattle tuvo un partido medio apretadón, pero bueno, ok, se entiende. Pero lo de los Bucaneros, incluso en su momento, al inicio de temporada, alguien se atrevió a decir que Baker Mayfield iba para MVP. Tenías a Mike Evans, que no sé cuántas temporadas consecutivas llevaba sumando más de no sé cuántas miles de yardas por, 1000 yardas. año. Sí, 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 o sea, lo de los Bucaneros era creíble que mínimo entraban a playoffs, ¿no? Aparte, digo, con todo respeto, la división sur de la Conferencia Nacional no estuvo tan apretada este año. Al final quedaron campeones, las Panteras, me parece, ¿no? Que, Panteras, sí. que, que igual en el último partido lo perdieron, pero les alcanzó para ser campeones divisionales, que precisamente jugaron contra los Rams en Comodín. Pero la manera en cómo se cayó los Bucaneros, lo mental, ¿no, George? Lo que estamos platicando, o sea, como un equipo que te va manejando bien, de repente se cae y al revés con Seattle, o sea, fue de menos a más y fue levantando y no estaba entre los favoritos, ¿no? En algún momento y de repente, oye, aquí estamos nosotros y se vislumbraron, muchos hablaban que tal vez Filadelfia podía repetir, que los Rams venían haciendo las cosas muy fuerte, incluso por ahí me atrevo a decir que hasta los Osos, por lo que tú decías, ¿no? La llegada de Ben Johnson, que había hecho un trabajo espectacular en Detroit, eran por ahí en la nacional y de repente se asomaron los Seahawks, ¿no? Y del otro lado, creo yo, sí soy mucho de la idea que si Bo Nix no se hubiera lesionado, los Broncos hubieran llegado al Super Bowl. Tú piensas, a ver, te voy a hacer una pregunta picante. Obviamente no vas a hablar mal de tu equipo, pero tú piensas que, que el mejor equipo de la temporada fue Denver y que esa nevada los condicionó o no. La nevada, no tanto el juego, la nevada los mató contra los Patriotas o no. Yo siento
pero fue un poquito de todo. Fue eso y también lo de Steelhart, ¿no? Siento que Steelhart arrancó muy motivacional, lo hablamos, lo mental, porque si recuerdas la primera serie ofensiva de los Broncos, primero, pum, pase de no sé cuántas yardas y anotan y wow, ¿no? Sí, están motivados y demás, pero justamente en un quarterback que no viene trabajando las cosas tal vez tan frecuente y lo que tú quieras, pues no tiene, digamos, esa consistencia, ¿no? Esa mentalidad tan trabajada, y luego sucede lo de la Nevada, le da un bajón y demás, y condiciona el partido para los Broncos. Yo sí estoy de la idea que si hubiera estado Bo Nix, reitero, lo hubieran ganado porque aparte eran locales, porque fueron los sembrados uno, porque los Patriotas a mí nunca me convencieron del todo, honestamente, de ser el mejor equipo de la conferencia americana. O sea, se le respeta sus victorias y demás, pero los Chargers, ese partido, Justin Herbert, no sé, volvió a ser el Justin Herbert de los playoffs, ¿no? No considero que haya jugado bien. Luego, CJ Stroud, ¿cuántos errores también tuvo, ¿no? En ese partido de playoffs contra los Patriotas. Si ves la temporada de los Pats, de los 18, bueno, de las 18 semanas, 17 partidos de temporada regular, por ahí de 13 fueron contra entrenadores en jefe que hoy en día ya no están porque los despidieron. O sea, fue un calendario, no se le quita mérito porque los Pats tenían que hacer lo que tuvieron que hacer, que era ganar, pero o sea, fue un calendario sencillo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tal vez. Y por ejemplo, del lado de los Seahawks, no es por hablar bien de mi equipo, pero o sea, la verdad, San Francisco con tantas lesiones, aún así mostró mucha gallardía, ¿no? Y dos veces se les ganó. Los Rams, que para mí los Rams en un momento fueron el mejor equipo de toda la liga, los Rams, y dos veces se les ganó. Al final creo que sí me convenció que Seattle era el merecido ganador porque jugó contra los mejores y les ganó. Entonces, pues no sé, no hay mucho ahí que mencionar, tal vez no lo sé, y lo mostró en la final, ¿no? La defensa terminó aplastando la línea ofensiva de los Patriotas. ¿Cuántas capturas se hizo a Drake May? Incluso un pick six en el Super Bowl, ¿no? Exactamente. Seattle se mostró contundente. Yo pienso que es la palabra que yo puedo definir a tu equipo. Fue un equipo que supo dar el golpe, como siempre lo digo en mis episodios. Yo quiero equipos que sepan dar el golpe en el momento justo, y Seattle demostró en juegos puntuales, en momentos puntuales de la temporada, que podían dar el golpe, y lo dieron definitivamente. Ahorita me comentabas algo. Entonces, tu momento en la temporada donde pensaste que tu equipo podía ser campeón, ¿fue en la final de conferencia o fue antes? Desde la victoria con Jacksonville dije, caray, o sea, pueden suceder cosas. No pensé tan a futuro, pero sí dije, vamos a tener un buen año, ¿no? Se le ganó a la mejor defensiva, y yo soy mucho de la idea que sí, las ofensivas son buenas, anotan puntos, ganan partidos, pero las defensas ganan campeonatos, ¿no? Las defensas son las que retienen, las defensas son las que a veces frenan, ¿no? Las cosas grandes, y haberle ganado a la defensa uno de la liga en su momento y en Jacksonville, dije, híjole, hay cosas importantes que hacer. Después, como aficionado de Seattle, creo que siempre la tónica es al final de temporada. Siempre nos caemos a final de temporada, siempre. Una jugada mal, es que nos las interceptaron en una jugada, es que nos faltó. Yo te voy a regresar a nuestro amigo Adrián, porque Seattle fue definitivamente para mí una de las sorpresas de la temporada, porque pues yo esperaba, el año pasado estaban mostrando buenas señales, quedaron eliminados por una regla medio extraña que hasta me puse yo a investigar qué era la fortaleza de victoria, que empataron, me acuerdo, con los Rams, pero se veían buenas cosas de los de Seattle. Y ahorita continúo, esto voy para cerrar. Entonces Seattle se está mostrando bien desde el año pasado y hoy lo capitalizó. A ver, continúa, amigo. Gracias, amigo. Sí, te decía que por esa parte siempre pasan cosas malas. Una jugada, una yarda al final de campaña, y la afición, pues la verdad ya estamos un poco acostumbrados a esa parte. Y ahora sucedió otra vez, pero a la inversa. Ahora lo bueno, ¿no? Se le ganó a San Francisco y, caray, y se le ganó a los Rams. Y bueno, pues ok, vamos tal vez a pelear la división. Y se le ganan los Rams y sembrados uno. Caray. Entonces empezaron a pasar cosas que tú no estabas acostumbrado, pero que el equipo creyó en sí mismo. Hubo una jugada en particular que creo que al final de la temporada cambió todo.
que fue la conversión, mi querido George, contra los Rams, esa de 2 puntos, que fue un pase atrasado que llega a pegarle en el casco a un defensa de los Rams, el balón cae, pareciera que ya era jugada muerta, y un receptor de Seattle llega y agarra el balón en zona de anotación, y lo dan como punto de como conversión, y eso mantiene a Seattle en el partido, cuando en algún momento ya iban 2 series ofensivas abajo, parecía que ya se lo llevaba Los Ángeles el partido, y en tiempo extra Seattle lo gana, dándole la vuelta y con otra conversión, ¿no? Del ala cerrada AJ Barner, que ni siquiera era el titular en esa posición. Entonces, surgieron muchas cosas. Creo que cuando un equipo es campeón, también necesita mucha suerte, siempre, ¿no? Es lo que dicen. La vez pasada que Seattle fue campeón en la temporada 2014, también sucedieron muchas cosas, ¿no? Que a favor, y ahora sucedió en este partido con los Rams. Yo creo que desde ahí, desde el cierre de la temporada regular, vi a mi equipo con grandes posibilidades de llegar al Super Bowl. Siempre pensé que nos íbamos a volver a enfrentar a los Rams y ahí se iba a definir. Pero es lo que te decía, que honestamente cuando se le ganaron a los Rams la final de conferencia, que en automático lloré, o sea, no lo planeé, simplemente se me salió, y porque ahí yo sabía que ya estábamos del otro lado, ¿no? Que los Patriotas no iban a ser tan difíciles como fueron los Carneros. Bueno, vamos a darle salida a algunos saludos que nos está abriendo nuestros amigos. Los amigos Víctor Ávila, te saludo, amigo, ya va a empezar el Clásico Mundial de Béisbol. Luego vamos a hacer un episodio hablando del Clásico Mundial, a ver cómo vamos a ver a la novena mexicana. Y nuestro amigo Luis Ramírez, te manda saludos, Adrián. Mi querido Luis, allí anda, es de mis mejores amigos de la Legión 12, justamente es del grupo de los Seahawks que nos reunimos, del grupo que estamos de aficionados de 12, que esta temporada pues vimos los partidos juntos allá por el sur de la Ciudad de México, también tuvimos uno por acá en el norte, y Luis es de los más allegados, y pues ahí está la amistad fuerte, y lo disfrutamos juntos, el Lombardi. Entonces, el Super Bowl lo viste en un bar, ¿o dónde lo viste? ¿Cómo lo viviste? A ver, platícanos. Sí, yo pertenezco a un pequeño grupo de aficionados que ya no fue tan pequeño al final, y nos juntábamos para ver los partidos desde los últimos de la temporada regular, estuvimos ahí un poquito más unidos, bueno, yo en lo particular, el grupo siempre ha estado, ya nos adherimos y todo, y sí fue muy bonito ver cómo partido a partido el grupo fue creciendo, ¿no? Fue creciendo, estábamos en uno de alitas, ahí en playoffs, viendo los partidos, pero ya la gente ya no podía entrar del cupo, entonces se buscó otro lugar para el Super Bowl, se llenó, en lo particular fue muy bonito ver a tanta gente con el jersey, tanta gente con los colores, emocionada, y la verdad es que el grupo en el que estoy, la verdad es que no lo cambiaría por ningún otro, porque se vive mucha vibra bonita, hay muchos chicos ahí que gritan, que echan porras, que se sienten, ¿no? Casi como si estuvieras en el estadio, y se vivió con mucha emoción, o sea, muy unidos todos. De verdad, yo nunca estuve sentado, desde el partido de conferencia nunca me senté para ver el partido, estábamos ahí brincando, gritando, mucha emoción, la verdad, yo lo sentí muy fuerte, ¿no? Todo lo viví desde días antes, y sí, la verdad es que lo disfruté muchísimo, ¿no? Muchísimo, y lo sigo disfrutando de aquí hasta el 14 de febrero, que sea el siguiente Super Bowl, amigo. Ah, muy bien, muy bien. A ver, ¿y qué esperas del Super Bowl, del juego? Tú me estás... Bueno, Discúlpame porque la tecnología no tiene palabra de honor, entonces acá no te preocupes, de emergencia. Nomás dame unos minutos. Aquí andamos. Ahí, acá andamos. Eso. Lo que te comentaba, ¿qué esperabas del Super Bowl? ¿Qué esperabas del juego? Porque tú me decías que se vean más fuertes que los Patriotas, pero tú sabes que en un juego único puede pasar cualquier cosa, una lesión, no sé, algo, la lluvia, que sea una nevada, aunque ya todos los estadios de la NFL están techados. Pero, ¿qué esperabas del juego? ¿Qué esperabas cuál era la estrategia? Como yo siempre les digo, como te lo pregunté al final de nuestro episodio, que si tus fortalezas, tus debilidades, por dónde nos van a ganar. A ver, tú, ¿cómo veías el partido? Sí te veías muy confiado, pero tenías tus reservas,
o dices, por aquí le vamos a ganar por la defensiva, nosotros más somos fuertes en la defensiva? A ver, platícanos, dame tu análisis de qué esperabas del juego. Yo la verdad es que sí, o sea, como te lo digo, cuando se le ganó a los Rams, yo sentía que ya se le había ganado al rival más difícil. Sin embargo, hay que jugar los partidos, definitivamente, ¿no? Hace 11 años, cuando Seattle ganó su primer campeonato, todos daban como campeones a los Broncos de Peyton Manning, y al final Seattle ganó, ¿no? Porque tenía un equipo novato y superó aplastantemente a los Broncos. Entonces, sabiendo por ahí la situación, se tienen que jugar definitivamente los partidos. O sea, sí veía más complicado a los Rams, pero no por eso que los Patriotas fueran un equipo sencillo, ¿no? Drake May había hecho sus cosas, incluso en algún momento lo candidatearon para ser MVP, ¿no? De la temporada. Y en lo particular, hablando de puertas para adentro, antes del partido, bueno, no sé si recuerdes que Sam Darnold en algún momento estuvo como cuestionable en el playoffs por una lesión en el hombro, ¿no? Y yo dije, no, ¿cómo puede ser? Ahí nos va a pasar lo de los Broncos, cosas ahí complicadas. Y luego ya para el Super Bowl, un día, creo que por ahí del miércoles, jueves, antes del partido, se lesionó Nick Manworthy, que es como el novato. A mi consideración, le robaron este año el premio al mejor novato defensivo del año, pero bueno, y se lesiona, no termina un día el entrenamiento, tiene que regresar al hotel, y yo me acuerdo que esa noche sí la sufrí mucho. Si de por sí estoy a veces muy pegado al celular por las noticias, porque estoy tratando de memorizar todo lo que sale en cifras, datos, todo, esa noche en particular estuve más esperando algún reporte médico que dijera que estaba bien, ¿no? De verdad me acuerdo perfecto que esa noche previo al Super Bowl, hace como 15 días, la sufrí un montón porque dije, no va a jugar, no va a jugar. Y digo, había muchos pilares, ¿no? En la defensa de Seattle, Tariq Woolen, está Devon Witherspoon como los secundarios, está Boy Maeve, Leonard Williams, de Marcus Lawrence, pero lo de Manworthy también era muy, muy importante en ese aspecto, y al final no, solamente fue un pequeño golpecillo, siguió entrenando como si nada, y desde ahí siento otra vez, mi querido George, lo que mencionaba, la suerte, ¿no? Sabía que ya estaba de este lado, llegó un equipo muy sano. Mi querido experto Oscar Clériga bien me lo dijo en algún momento, el Super Bowl lo gana un equipo sano, ¿no? Un equipo que no ha sufrido lesiones, y afortunadamente este año los Seahawks jugaron bien y no sufrieron lesiones como San Francisco, como Denver. Entonces ahí también estuvo la posibilidad de tener a toda tu baraja completa de posibilidades. Y ya el partido también dije, voy con mis reservas, vamos viendo, porque definitivamente Patriotas va a ser un equipo que va a estudiar a plenitud, ¿no? La forma de juego de McDonald, y lo hizo, porque si bien recuerdas, más bien, perdón, en algún momento el partido ya iba 12-0. O sea, iba con solamente 4 goles de campo, ¿no? De Jason Myers, que aparte rompió un récord y todo lo que hizo. No sé, llegué a pensar que el MVP del Super Bowl iba a ser un pateador, ¿no? Algo que nunca había sucedido. Eh, pero a pesar de todo y de la presión que ejerció en algún momento la defensa de Nueva Inglaterra, Seattle encontró la forma para hacer puntos en el marcador, y yo creo que ya con ese 12-0 se estaba marcando un poquito ya de un colchón, y ya en la segunda mitad, creo que ahí fue cuando ya lo mental, volviendo a ese punto, terminó de definir el encuentro, ¿no? La línea ofensiva de los Patriotas se desplomó, el pick six a Drake May, la defensa apretó más, el pase de anotación que tuvo Sam Darnold, Kenneth Walker empezó a encontrar más huecos por la vía terrestre. Muchos hablaban que Seattle no iba a hacer nada en el Super Bowl por la vía terrestre, porque la línea defensiva de los Pats era buena, y al final Kenneth Walker resultó ser el MVP del Super Bowl. Entonces, vuelvo con lo que iniciamos, ¿no, mi querido George? La mentalidad, o sea, el estar concentrado, el no decir, no, es que por aquí no se puede, ya no, ya ni modo, no, el seguir haciendo lo tuyo, ¿no? Como caballito, y creo que al final, pues, se consiguió lo, lo deseado. Amigo, creo que no te escucho. Discúlpame. No, es Ya, que no le agarra rollo a estas cosas. no te ¿Cuál fue tu preocupes. MVP de los Seahawks esta temporada? ¿Cuál fue tu mejor jugador o el que más te gustó? Híjole, qué buena pregunta, mi querido
George, pues mira, la lógica podría decir que Jackson Smith en Jigba, ¿no? Por lo que hizo el receptor, porque fue histórica su campaña, porque la NFL así también lo consideró como el mejor ofensivo del año. Definitivamente es un pilar en este proyecto para Seattle, pero es muy difícil elegir solamente a uno porque fue un conjunto, ¿no? Que hizo grandes cosas. Eh, pero yo sí me quisiera quedar honestamente con Sam Darnold, ¿no? Porque es un tipo que ya llevaba 8 años en la liga, que en los Jets lo ningunearon, que en las Panteras lo ningunearon, que en San Francisco fue suplente, jugó solamente un partido y él nunca dejó de creer en él mismo, ¿no? Nunca dejó de creer, incluso, bueno, dio su plus en Minnesota. Increíblemente los vikingos no lo retuvieron, ¿no? Prefirieron al novato J.J. McCarthy. Yo no me lo explico, o sea, hay un chavo que ya te hizo una gran campaña y el otro es un novato que ni siquiera lo has podido ver porque se tronó. O sea, tienes muchas expectativas en él, pero incluso tuvo una lesión fuerte que lo dejó toda una temporada fuera. ¿Qué tantas garantías te da de que realmente va a mostrar ese nivel que tú esperas si acaba de sufrir una lesión fuerte? Lo de Tua, ¿no? En su último año en colegial, pues no ha podido dar ese gran nivel en los Delfines. Bueno, prefieres al novato que ni siquiera ha debutado sobre el que ya te dio un gran año. No me lo explico lo de Minnesota, pero se le agradece mucho porque lo dejaron salir y llega a Seattle y la confianza que se le tiene a él y la confianza que él mismo se tiene, eh, y yo creo que no cualquiera tiene una mentalidad como Sam Darnold para de estar ahí, pues siendo un quarterback más del montón, terminas ganando un Super Bowl, ¿no? Después de tantas oportunidades, de tantos años, y muchos esperaban tal vez más de otros quarterbacks de la clase 2018, pero al final él fue el que nadie esperaba nada de él o que él fuera y lo demostró, ¿no? Tú vas a Sam Darnold como tu coreback al futuro, entonces en los Seahawks, o te vas yendo año, porque es muy consistente, mi muchacho. Entonces, sí, por ejemplo, este año pues ya fue campeón. Dice que el año difícil es el segundo. Sí. ¿Sí lo ves en un mediano plazo como un coreback confiable para los Seahawks o no? Definitivamente el segundo año siempre es el más difícil. Ya lleva dos, bueno, no en Seattle, por el año de Minnesota y fuertes, ¿no? No sé qué tanto futuro porque ya tiene 30 años, ¿no? Sí, ya está grande. Ya sabemos que hay quarterbacks que se alargan mucho como ay, se me fue el de Pittsburgh, Aaron Rodgers, Aaron o, Rodgers. o el propio Philip Rivers, o Tom Brady, pero bueno, son casos excepcionales de grandes corebacks, ¿no? Yo sí me iría tal vez año con Sam Darnold, confío en él en el corto plazo, una temporada, dos, tres, tal vez, y hay que ir viendo, ¿no? Más o menos el recambio, porque no considero tampoco que pueda ser un coreback franquicia por la edad, ¿no? Precisamente porque no es un coreback tan joven. Hace un año, justamente cuando iba a ser el draft, yo estaba muy emocionado porque los Seahawks seleccionaron a un quarterback de Alabama que se llama Jalen Milroe. Lo vi en la NCAA y me gustó muchísimo. Y en su momento me aloqué mucho y decía que él era nuestro jugador franquicia, ¿no? Incluso Seattle le hizo muchos reportajes y hasta lo juntó con Russell Wilson, que en ese momento era el único quarterback campeón en la historia de la franquicia. Y le hicieron un video de que yo te paso a ti todo para que tú seas ahora el gran quarterback de Seattle. Reitero, Jalen Milroe, que actualmente es el suplente de Darnold. Le veo muchas posibilidades. Creo que si hacen un proyecto parecido al que hizo en su momento Green Bay, con este recambio precisamente entre Aaron Rodgers y Jordan Love, se puede hacer también grandes cosas con Milroe, ¿no? Nutriéndolo, cosechándolo y sacándolo para adelante. El próximo año, incluso el 2027 y 2028, deben de ser definitivamente de Sam Darnold, pero creo que con la paciencia Milroe puede aprender algunas cosas y ya sabemos, ¿no? Que un equipo sin coreback, pues no, por más bueno que sea, si no tienes un coreback de élite, pues no vas a llegar a lo más lejos, ¿no? Bueno, vamos a darle salida ya para cerrar el live. Nuestra amiga Vainilla le va a los Broncos, de hecho, ahorita nos está Muy viendo. bien. Le va a los Broncos. Y nuestra amiga Steph, que también nos está viendo, saludos a los amigos que nos están viendo. Y ya para cerrar el live, pues vamos a hablar de la noticia caliente. Pues regresa la NFL a México, ahora es oficial, son los Niners. No sé si puedas hablar bien de los Niners porque va en contra de tu religión, casi, casi.
¿Qué opinas del regreso de la NFL a México oficial? Parece que va a ser en el mes de diciembre. Los Niners, el equipo, parecía que iban a ser los Cowboys, pero nos enseñaron, se fueron a Brasil. Por eso les va como les va a los Cowboys. Entonces, ¿cómo ves el partido? ¿Cuál es tu pick? ¿Qué equipo va a jugar contra los Niners? A ver, dame tu análisis. ¿Qué opinas? Me sorprende y no me sorprende lo de San Francisco. O sea, no me sorprende en el aspecto de que son el equipo que siempre viene a México, ¿no? El primer partido en toda la historia del NFL de temporada regular fuera de los Estados Unidos fue en México, San Francisco, ¿no? Contra Arizona. El último partido hasta ahorita en el Azteca fue San Francisco, también contra Arizona. Entonces, los Niners ya tienen muy manejado el mercado de nuestro país. Por ese aspecto no me sorprende, pero sí me sorprende porque horas antes confirmaron que ellos van a jugar también un partido internacional en Australia, ¿no? Va a ser el primero en la historia en Australia. Hasta Australia van a ir contra los Rams. Y sí vi que en la cúpula de los Niners estaban un poco enojados, perdón, se me movió aquí. Estaban un poquito enojados por el aspecto de que iban a tener 2 partidos internacionales el mismo año y van a ser por mucho el equipo que más kilómetros van a hacer van a recorrer, ¿no? De manera externa, que más tiempo van a estar fuera de los Estados Unidos, incluso haciendo una comparación de todos los kilómetros alrededor del mundo, ellos van a recorrer más de una vuelta al planeta, ¿no? O sea, de la próxima temporada. Por eso estaban enojados y aparte ya ves que mencionaban lo de la central termoeléctrica que está ahí por donde entrenan y que eso también les ha ocasionado muchas lesiones. Entonces, que hay muchos factores ahí que estaban mal con San Francisco, pero es un equipo de tradición, es un equipo que tiene un roster fuerte, ¿no? Con George Kittle, con Brock Purdy, Kyle Shanahan como su entrenador en jefe. Creo que es un gran equipo. Y de las opciones de los picks, mi querido George, para que uno de ellos venga aquí a nuestro país, se hablaba precisamente de Arizona, se hablaba de los Raiders, pero por ahí acabo de ver que aparentemente no, que la posibilidad es más latentes, por ahí podría ser Miami. Yo lo puse. Sí, yo creo que los Dolphins. En una de esas se te cumple, mi querido George, que si venga los Dolphins, ya sin Mike McDaniel ni seguramente Tua, pero sí es de las más grandes. Como rival divisional, la posibilidad está. No va a ser, lo aclaro ahorita, no va a pasar, pero Seattle puede ser. ¿Quién sabe? O sea, capaz que se vienen tus campeones a la Azteca. Mira, si vienen, desde ahorita, amigo, que quede grabado que está en venta un riñón y un hígado para ir al estadio, ¿eh? Ya ni con los boletos del mundial, ya todo está muy cara la vida ahorita de plano. Muy cara, amigo, muy cara, pero si me preguntas a mí, ¿qué prefiero? ¿Ir a la final del mundial? O la inauguración, que va a ser aquí en el Azteca, o si Seattle viene a México, pues 1,000,000 de veces prefiero ir a ver a Seattle. De plano, si te dieran los 2 boletos gratis, aquí están, escoges a ver a los Seahawks. Sin pensarlo, amigo. Sin pensarlo. Está bien. Es buen dilema ese, ¿eh? Sí, cómo no. Cuidado con lo que vayas a pedir, porque se te puede cumplir. Eso. ¿Verdad? Sí, ojalá. Además, una fecha rara, es en diciembre. Pues, por ejemplo, yo no sé a qué equipo de fútbol le vas. ¿Al América? ¿Le vas a la América? Yo también le voy a la América. Eso. Sí, te ves muy inteligente, George. Por supuesto, siempre, gente conocedora. Nos van a mover del estadio. O sea, búsquense un estadio para la liga. ¿Cómo le vamos a hacer? No tengo idea, amigo, pero o sea, ya viste que hemos sobrevivido, ¿no? Aquí con el azul crema, de repente nos mandaron a la liguilla hace unas temporadas al Cuauhtémoc, allá en Puebla, pero ahí andamos. El América es local donde sea. Es correcto. Entonces, yo pienso que si va a ser en diciembre, va a ser en época de liguilla, pues a ver a qué estadio nos mandan. Vamos a ver cómo resuelven esa bronca. Mira, primero a ver si llegamos con el equipo que tenemos, ¿no? Fíjate, yo siempre, nomás que no lo veíamos, ya para cerrar, yo no lo veía, porque en diciembre, pues por los Niners nunca estaba quizás en la mente de los Cowboys, eran los Niners, pero los Niners como iban a ir a Australia, dijeron, mejor no en noviembre, mejor en diciembre para que tengan un colchón. Todo tiene sentido ahorita. Exacto, sí, justamente por esa situación, ¿no? Parte de un viaje largo.
Exactamente, los Niners se la van a aventar difícil porque van a jugar en Australia, hay que abrir territorios, van a Australia, se me hacen semana 1, quizás, fíjate, yo lo hubiera puesto como en el béisbol, a ver qué te parece. El béisbol, el Opening Day siempre es los primeros días de abril, pero como una semana antes hacen como una serie especial, se van a Japón o a Corea, o no sé dónde van a jugar, y no les influye mucho en el calendario. Pues yo dije, pues como hay una temporada, hay una semana de bye en la pretemporada, pues ahí pones el juego para que tengan tiempo de regresar, pues, pero la NFL y sus cosas, pues tú sabrás. Sí, justamente, ves que esta temporada que acaba de pasar y la anterior también, las últimas dos, el partido en Brasil ha sido semana 1, ¿no? Para que te influya lo menos posible. Yo, sí, o sea, completamente de acuerdo, ¿no? En el base las Tokyo Series, ¿no? Donde jugaron los Dodgers de Ohtani, que fueron justamente allá a Japón, para que no influya tanto, lo que te decía, San Francisco va a darle más de una vuelta al planeta entero la próxima temporada en lo que es la comparación de kilómetros, y sí, normalmente se hacía tradicionalmente en México en noviembre, más o menos también por el tema de Día de Muertos, finales de octubre, inicios de noviembre. La Fórmula 1 también normalmente es ese fin de semana, ¿no? La carrera, para aprovechar esas fechas, esas tradiciones que mundialmente se conocen, ¿no? De nuestro país. Pero bueno, ahora tuvieron una buena excusa para dejarlo más adelante, y creo, a mi parecer, que eso todavía va a ser más atractivo, porque llevarlo a finales de temporada, cuando las cosas están por decidirse, cuando los equipos tienen que llegar mejor, ¿no? Ya de cara a playoffs, hay ya algo realmente en juego, ¿no? Que es tal vez un boleto a postemporada, un campeonato divisional, pues eso todavía va a volver más atractivo el partido que nos vaya a tocar. Pues con este tema cerramos el live. Antes que nada, muchas gracias por atender el llamado a este servidor. Llegamos al episodio 235. Esperemos en la próxima temporada armar otro episodio para hablar, no sé, de otros deportes, del base, no sé, ¿qué deportes te gustan más? Además del americano, ¿te gusta el fútbol? ¿Qué más? ¿Cuál es tu ranking de deportes? Todo, amigo, le damos a todo, hasta las canicas si quieres. El fútbol me gusta mucho, de aquí internacional, en Europa. Podemos hablar de la Copa del Mundo que se viene, los preparativos, ¿no? Para los amistosos que México acaba de confirmar con Ghana, Serbia y Australia. Podemos hablar de lo que dejaron los Juegos Olímpicos de invierno, si gustas también, la Fórmula 1, ahora que regresa Checo con la nueva escudería, ¿no? Con Cadillac. También podemos hablar de tenis, ahorita que están los torneos allá en Doha y en Dubái, el de mujeres. Eliminaron, por cierto, hoy a Jannik Sinner, ¿no? No anda bien, no anda bien mi muchacho, no anda bien ahorita. Sí, no, anda medio cojeando, y parece que todo indica que Alcaraz va a ser el campeón de este torneo. También se viene ya el abierto de Acapulco, ¿no? Va a estar atentos a eso. Todo, amigo, básquetbol, por supuesto, soy de los 90s, crecí con Jordan, pero pues bueno, ahorita me gusta mucho esta temporada los Knicks, me han gustado, el Thunder, que el campeón, ¿no? Con Alexander, que es el MVP. Le damos a todo, amigo, lo que tú quieras, lo platicamos. Eso es todo. Bueno, luego nos ponemos de acuerdo para armar otro episodio para seguir hablando del mundo del deporte. Muchas gracias. Gracias a ti, George. Un saludo a todos. Buenas noches. Pórtense bien, coman frutas y verduras. Saludos.